Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campana. Aquí cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Vuelo 789 de la aerolínea Aerolux acababa de despegar del aeropuerto Charles de Gaulle, rumbo a Nueva York. El cielo estaba despejado, un lienzo de azul infinito que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, creando una sensación de libertad y tranquilidad. La cabina era silenciosa, elegante, como una burbuja aislada del mundo exterior. La mayoría de los pasajeros estaban relajados, como si ya estuvieran en su destino, perdidos en la suavidad del aire acondicionado y la comodidad absoluta de los asientos de cuero acolchados. Estos sillones, tan cuidadosamente dispuestos, invitaban a la intimidad. Sus reposacabezas estaban lujosamente acolchados y los apoyabrazos de madera pulida brillaban en la tenue luz. El avión, un Boeing 787 Dreamliner, era una maravilla tecnológica, con sus líneas limpias y su diseño moderno. La iluminación interior cambiaba delicadamente, alternando entre suaves tonos de azul y naranja, para adaptarse a la hora del día y al estado de ánimo deseado. Las pequeñas lámparas del techo parecían colgar como estrellas. En esa atmósfera silenciosa, todos los pasajeros parecían perderse en sus propios mundos personales. Algunos estaban inmersos en libros o revistas, absortos en historias lejanas o análisis económicos. Otros tecleaban en sus ordenadores portátiles, enviando correos electrónicos urgentes o dando los toques finales a sus presentaciones. Y luego estaban los que se dejaban llevar por completo, reclinando sus asientos lo más que podían, cerrando los ojos para saborear un momento de paz y lujo, un raro interludio en sus agitadas vidas. Lea, una joven azafata de 27 años, nunca imaginó que un día formaría parte de ese mundo, allí, en primera clase, entre esos pasajeros de alto rango. Había estado sirviendo en clase económica durante varios años, haciendo malabarismos con pedidos urgentes y miradas distraídas. Sin embargo, esa mañana su sueño se había hecho realidad. Le habían asignado un servicio de primera clase para su primer vuelo. La empresa Aerolux, conocido por su impecable servicio, esperaba de ella un desempeño perfecto. El peso de la responsabilidad pesaba sobre sus hombros, y sentía la inmensidad de la oportunidad que tenía ante ella. Cada gesto, cada sonrisa tenía que ser impecable. Se había estado preparando para este momento toda la semana, repasando los procedimientos, ensayando cada movimiento en su cabeza para evitar el más mínimo paso en falso. Sin embargo, como suele ocurrir, la realidad fue muy distinta de la perfección esperada. Las primeras horas del vuelo transcurrieron sin mayores incidentes, pero Lea no podía evitar sentirse constantemente nerviosa. Ella aún no estaba completamente cómoda. Se preguntó si cada movimiento que hacía estaba siendo observado, juzgado. Luego, a medida que pasaban los minutos, empezó a respirar un poco más libremente. Quizás tenía demasiada presión, demasiado miedo de cometer un error. Pensó que quizá estaba demasiado tensa, que se estaba sobreestimando. Ella sonrió con más naturalidad, conversó un poco más con los pasajeros y todo parecía ir bien. Fue entonces cuando se acercó a un hombre que estaba sentado en uno de los asientos del medio de la cabina. Tenía unos 50 años, vestía un traje oscuro muy elegante, la camisa perfectamente planchada y la corbata cuidadosamente ajustada. Parecía absorto en su libro de finanzas, con los ojos fijos en los números y los gráficos. Lea lo notó primero por su calma, esa aura implacable que emanaba de él. Él no era alguien con quien conversar superficialmente. Era el epítome del hombre de negocios consumado, el tipo de pasajero que esperaba un servicio perfecto, pero que no hacía ningún escándalo. Lea se acercó con su bandeja, que contenía bebidas calientes y algunos pasteles finos. Ella observaba cada movimiento, cada detalle. Intentó no dejar caer ni un solo grano de café, traer la taza sin derramar ni una gota. Cuando el vuelo entró en una zona de ligera turbulencia, Lea sintió que el avión se sacudía ligeramente. No fue más que una pequeña sacudida, pero para ella fue suficiente para hacer tambalear el equilibrio que tanto intentaba mantener. La taza de café, colocada en la bandeja, se inclinó ligeramente. El tiempo parecía ralentizarse, cada movimiento se volvía de repente exagerado, cada detalle parecía más grande. Antes de que tuviera tiempo de reaccionar, el café, caliente y burbujeante, se derramó. El líquido negro salió lentamente, casi con una suave brutalidad, como en una película a cámara lenta,
extendiéndose sobre el rostro del hombre que estaba frente a ella. No tuvo tiempo de reaccionar antes de que el café lo golpeara, un shock inesperado. Lea sintió que su corazón se aceleraba. Un grito de sorpresa, seguido de pánico inmediato, escapó de sus labios. Los pasajeros, algunos de los cuales ya habían notado el incidente, detuvieron sus actividades y sus miradas se dirigieron hacia la azafata. En la cabina se alzaron murmullos, mientras Lea, paralizada, ya no sabía hacia dónde mirar. El hombre del traje cerró los ojos brevemente por el calor. Pero en lugar del estallido de ira que ella temía, él permaneció sorprendentemente tranquilo. Ningún gesto de dolor, ningún grito, nada. Se secó la cara lentamente, con una serenidad casi desconcertante. Lie, temblando, casi se arrodilló ante él, pidiéndole 1000 disculpas. Sintió como si todo se derrumbara a su alrededor. ¿Cómo pudo cometer semejante error delante de un hombre tan imponente? Pertenecía a esa élite silenciosa de pasajeros que siempre parecían estar esperando algo más, siempre esperando un servicio perfecto. Esperaba críticas, exigencias de indemnización e incluso una queja. Pero no hizo nada de esto. Él simplemente levantó una mano, haciendo un gesto suave para indicar a la tripulación que no había nada de qué preocuparse. No es nada, dijo con voz suave pero firme, casi paternalista. Es solo un poquito de café. Estoy seguro de que no hay nada que puedas hacer al respecto. Lea no lo podía creer. ¿Cómo podía permanecer tan implacable, tan tranquilo después de tanta vergüenza? Sus pensamientos corrían por su cabeza, chocando entre la gratitud y la culpa. Era un hombre que claramente estaba acostumbrado a conseguir todo lo que quería, y ella no sabía si sentirse aliviada o aún más nerviosa. Una parte de ella se sentía como una niña sorprendida en el acto, mientras que otra parte, más razonable, comprendía que este hombre no quería espectáculo. Pero en su interior, la vergüenza era grande y temía que este incidente marcara el final de su incipiente carrera de primera clase. Se preguntó si recibiría una advertencia o, peor aún, una reprimenda pública. Pero en lugar de eso, el hombre simplemente sonrió levemente. «Estoy bien, no te preocupes. Pero quizá un café un poco más fresco sería una buena idea la próxima vez», añadió con tono tranquilizador, con voz tranquila y mesurada, como si el incidente fuera solo uno de muchos detalles menores. Ofreció un rayo de esperanza, un hilo de humanidad en un momento que podría haberse convertido en una absoluta humillación. Lea, todavía en shock por la situación, no sabía realmente cómo reaccionar. Ella asintió mecánicamente, su mirada se movía, incapaz de soportar la intensidad de su atención. Ella se apresuró a irse, con la mente dando vueltas. ¿Este incidente realmente le iba a costar el trabajo? La pregunta la carcomía, obsesiva. Ella sabía que había cometido un error imperdonable, pero este hombre, este cliente, no era como los demás. Sus palabras no fueron duras ni acusadoras, pero dejaron un amargo sabor de culpa en su boca. Ya podía imaginarse las discusiones en la trastienda, los susurros de sus colegas sobre sus errores. Un solo paso en falso podría ser suficiente para destruir la carrera de un asistente de vuelo. Las horas pasaban y Lea intentaba concentrarse en sus otros pasajeros. Pero su mente estaba en otra parte, absorbida por la imagen de ese hombre de traje, sus ojos penetrantes, su calma olímpica que parecía escudriñar cada uno de sus movimientos. El avión inició su descenso hacia el aeropuerto de Nueva York, pero la presión en su interior seguía aumentando. ¿Qué iba a hacer? ¿Iba a contarle a sus superiores sobre el incidente? Ella sabía que un hombre de su estatus probablemente tenía formas de denigrar a un empleado. Él no había mostrado ningún signo de enojo, pero ella no pudo evitar pensar que la aparente indiferencia podría haber ocultado una inmensa ira subyacente. Cuando el avión tocó la pista, Lea intentó recomponerse, pero su mirada se posó en una escena que nunca hubiera imaginado. Limusinas negras estaban estacionadas alrededor del avión, autos de lujo rodeaban la aeronave y un escuadrón de hombres trajeados permanecía de pie en el suelo, inmóviles, una especie de formación silenciosa e imponente. El escenario parecía irreal, casi cinematográfico. ¿Qué estaba pasando? Pensó confundida. Entonces el hombre en cuestión se levantó lentamente. Se ajustó el abrigo con desconcertante elegancia antes de dirigirse hacia la puerta del avión. Lea lo siguió con la mirada, todavía sin comprender la escena que se desarrollaba ante sus ojos.
La tripulación, a la que antes había visto en un estado de leve pánico, ahora permanecía erguida, casi solemne, como si acabara de imponerse una nueva autoridad. Las sonrisas de respeto y deferencia que le dedicaron al pasar solo amplificaron su incomodidad. Uno de los directores de la compañía, un hombre de aire austero pero amable, dio un paso al frente con una fuerte sonrisa en su rostro. «Señor Delacroix, estamos encantados de darle la bienvenida a Nueva York», dijo con voz llena de respeto. Lea, aturdida, no podía creer lo que acababa de oír. Delacroix. El nombre me sonó, como una resonancia familiar. Y entonces, de repente, la verdad la golpeó en el corazón. Antoine Delacroix, el nombre que había escuchado en boca de todos en los pasillos de la empresa, el dueño de la aerolínea en la que trabajaba. El hombre al que accidentalmente salpicó con café era el hombre que manejaba la colosal fortuna de Aerolux. Un escalofrío frío la recorrió. Ella acababa de derramar café sobre el jefe, el más poderoso de ellos. La sangre le subió a la cabeza, pero antes de que pudiera reaccionar, él ya estaba fuera de su alcance, alejándose con dignidad, rodeado por el aura de poder que encarnaba. Se sintió pequeña, diminuta, a la sombra de ese hombre que ni siquiera parecía haberse ofendido. Caminó hacia la oficina de la tripulación, con la mente hecha un torbellino de ansiedad. Ni siquiera se atrevía a imaginar el enfrentamiento que se avecinaba, la severa reprimenda que estaba a punto de recibir. Pero para su sorpresa, no fue así. Unos minutos después, Antoine Delacroix volvió a pasar junto a ella, con pasos lentos y mesurados, imbuidos de la tranquila autoridad que lo caracterizaba. Él la miró directamente a los ojos y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «Señorita, la próxima vez quizá el café debería ser un poco más comedido. Pero gracias por su profesionalismo, incluso después del incidente. Manejaste bien la situación». «Lo recordaré». Lea se quedó sin palabras, completamente aturdida por sus palabras. Ni siquiera tuvo tiempo de responder. Antoine Delacroix subió a una de las limusinas que lo esperaban. Su partida era tan imponente como su presencia. Los motores rugieron con un rugido sordo mientras los coches se alejaban, llevando consigo la extraña sensación de ese momento que cambiaría su perspectiva de la vida. Ella permaneció allí, inmóvil, con su mente acelerada. Acababa de experimentar una lección de grandeza, pero no la que esperaba. No hubo ninguna queja, ninguna amenaza de despido, nada de lo que ella había temido. Al contrario, le había demostrado una inmensa dignidad, una bondad que ella nunca hubiera imaginado de un hombre de su poder. Había decidido ser misericordioso y concederle a este error humano la misma humanidad. Lea comprendió entonces algo fundamental. La verdadera grandeza no reside en el dinero ni en el estatus social. Radicaba en la capacidad de afrontar una situación con calma y de tratar a los demás con respeto, incluso cuando cometían un error. Ese día conoció a un hombre cuya grandeza iba mucho más allá de simplemente dirigir un negocio. Ella había visto, en su actitud, la verdadera medida del poder, el poder de elegir la dignidad, cualquiera que fuera la situación.